este gobierno utiliza la corrupción del pasado como coartada para tener más poder y robar más fácil. Es decir, lejos de dificultar esa es la gatija que acaba de pasar. Es amiga del monstruo, que es también un buen amigo, ya lo conocen. Bueno, el caso es que usan la corrupción del pasado como coartada para darse más poder, y eso, lejos de combatir la corrupción, la hace más sencilla, la hace más fácil, ¿no? Y eso lo pudimos ver en la compra de medicamentos. Recuerden que usaron la corrupción para cancelar el nuevo aeropuerto de Texcoco. Nunca comprobaron nada, pero todavía somos el único país que paga por un aeropuerto que no utiliza. Lo seguimos pagando porque el TUA, que es el más caro del mundo, no se usa para mejorar el aeropuerto. Se usa para pagar la deuda que tenemos por cancelar el aeropuerto que nunca se construyó. Y luego se amplió el militar de Santa Lucía, que ha sido pues un fiasco, como todas las obras del presidente. Pero en fin, siempre usan la corrupción para justificar el tener todo el poder, y luego se roba más fácil desde ahí, o roban más fácil desde ahí. Pues eso es lo que están pensando hacer con el Infonavit, ¿no? Por supuesto, curioso, porque quieren justificar este cambio que van a hacer a la ley, que le da al director general, ya no tiene que ser avalado por la Asamblea General, lo nombraría simplemente la presidenta por dedazo. Segundo, tendría veto cuando tuviera en minoría, es decir, si quedara en minoría en la Asamblea General o en el Comité de Administración, él puede tener el veto. Y tres, le dan mayoría absoluta en las comisiones de vigilancia, de transparencia y de auditoría. Es decir, le dan todo el control. Pero no es eso lo más grave, ¿no? No es eso lo más grave, ¿no? Pero antes de eso, antes de que lleguemos a lo más grave, ¿no?, justifican con la corrupción del pasado. Nada más que la corrupción del pasado es cuando dicen que en el gobierno de Peña Nieto, y el encargado del Infonavit en el gobierno de Peña Nieto fue precisamente Alejandro Murat. Las grandes trazas que denuncian es cuando Alejandro Murat era director de el Infonavit, y ahora es senador de Morena, ¿no? Entonces, nomás están escupiendo al cielo. Sí, primera pregunta, ¿por qué el gobierno de López Obrador, es decir, el sexenio pasado, no hizo nada contra Alejandro Murat y las corruptelas que denunciaron? ¿Por qué? Porque hasta ahora que quieren tomar el control de 2.5 billones de pesos para manga ancha. Porque les decía, lo más grave no es el poder que le dan al nuevo director general, que es mayor que el que tenían antes. Ahora él tendrá veto cuando no le guste, y además tendrá mayoría en las comisiones que tienen que ver con la vigilancia de los recursos, ¿no? Transparencia, vigilancia y auditoría, no más, ¿no? Sino que, y esta es la parte más grave, que le dan manga ancha para utilizar los ahorros de los trabajadores. Todos los ahorros de los trabajadores los va a poder utilizar. ¿En qué? En la construcción de vivienda, y nadie se opone a la construcción de vivienda. Dicen que van a construir 1 millón de viviendas. Perfecto, ¿no? Y además tienen la idea de que la renta que se pueda pagar en una de las viviendas de ahí, de interés social, vaya contando para la compra del inmueble. Perfecto, ese no es el problema, ¿no? El problema es que van a utilizar esos recursos, que son el ahorro de los trabajadores, sin consultar a los trabajadores. Los trabajadores tienen el derecho a decidir a dónde van sus ahorros, y tienen el derecho a decidir dónde quieren vivir. No que les digan, ya usé tu dinero para construir aquí y dime si quieres tu casa. Si no, pues bueno, ya usé tu dinero, y si ya que lo recupere, a ver si todavía lo tienes, ¿no? Esa es un poco la lógica. Porque la otra parte de la tranza no es solo que con estos cambios pueden usar los ahorros sin consultar a los trabajadores. Pueden usar pueden usar estos 2,000 millones de pesos, estos 2 billones de pesos,
discrecionalmente para esta construcción, pero además están creando una constructora, filial del Infonavit, y como es filial del Infonavit, no tiene las mismas vigilancias y controles que tendría un organismo público. No sería una constructora, no sería una empresa paraestatal, sería una filial del Infonavit. ¿Y quién lo controlaría? Pues el mismo director general. Ese es el que controlaría la filial. Entonces, ahora sí que saca el dinero de los ahorros de los trabajadores y lo mete a su constructora que él controla, en completa discrecionalidad y opacidad. Es, perdón que lo diga, el robo del siglo. ¿Y a quién le dieron ese pastelote? Bueno, al tesorero eterno de López Obrador. Siempre que López Obrador manejaba dinero, se lo encargaba a Octavio Romero, el agrónomo. Fue el tesorero, era el que manejaba las finanzas cuando López Obrador fue presidente del PRD. Y luego lo llevó a que fuera su oficial mayor o tesorero cuando fue jefe de gobierno. Y siempre está donde hay dinero para López Obrador. Bueno, le dio Pemex en el pasado sexenio, siendo agrónomo. Dejó quebrado Pemex, pero la cantidad de dinero que manejó, y algo habrá hecho bien a pesar de que dejó quebrado Pemex, para que ahora lo lleven donde quieren hacerse 2.2 billones de pesos. Es una persona cercanísima a López Obrador, ¿no? Por eso mucha gente dice, es el cochinito de Andy. Ya me quieren tocar la campana, pero hay una cosa más para terminar. Estos son los que se tragaron los fondos para contingencias financieras, los que se crearon después de aquel error de diciembre, de aquella crisis de finales de 94, principios de 95, que afectó tanto. Se crearon fondos para, a partir de esa experiencia, para en caso de crisis financiera, todos se los tragó. Se tragó los fideicomisos hasta de la ciencia, se tragó el Fonden, que era para desastres naturales, se tragó el fondo para enfermedades catastróficas del Seguro Popular para que la gente no perdiera su patrimonio en caso de tener una enfermedad crónica o degenerativa. Se tragó los derechos, los fondos que fondeaban, que financiaban los derechos laborales y las prestaciones laborales del Poder Judicial, como vimos. Todo eso se lo comió. Es más, hasta le dieron una mordida a las Afores. De todo, son unos succionadores de los dineros, sean públicos o privados, como son las Afores, que son de las gentes que dejaron ese dinero para su jubilación y que se los tragaron esa parte. Y esto que es ahorro de los trabajadores es dinero privado, también se lo están tragando, ¿no? No tienen llenadera, ven el Estado como botín, ¿no? Y ¿qué sigue? ¿Qué sigue? La verdad es que uno se pregunta, ¿de dónde? Esa es su necesidad. Un país funcional diría, pues crecemos, y si crecemos hay más impuestos y de ahí tenemos más recursos. Pero este gobierno, el gobierno pasado, fue el de menor crecimiento desde el que tuvo que lidiar con las grandes crisis de los 80. Desde Miguel de la Madrid no habíamos tenido un sexenio con menor crecimiento. Y eso que a Miguel de la Madrid le dejaron una crisis impresionante y hasta la nacionalización de la banca, y luego vino el terremoto del 85. Aquí la verdad es que nos fue muy mal. De hecho, decreció el Producto Interno Bruto per cápita porque creció más la población que el Producto Interno Bruto. Bueno, esa es la catástrofe y es el crimen perfecto, el robo perfecto, y nos quieren decir, es que los ladrones son los otros, los anteriores, mientras se despachan con la cuchara grande, con su nueva constructora, poniendo ahí el dinero de los trabajadores sin preguntarles, sin tomarlos en cuenta. Y por cierto, tampoco a los patrones, porque es tripartita el Infonavit, y a ellos tampoco los consultaron. Fue fast track lo que pasó en el Senado. Dicen que en enero que no va a haber periodo extraordinario, que van a discutir en enero antes de que la Cámara defina sobre la minuta. Veremos si toman en cuenta a los patrones, que también aportan, a los trabajadores, que es su dinero en esto, y a ver si escuchan a veces a la oposición. Algo, ¿no? Es complicado, ¿no? Porque la presidenta dice que quiere el diálogo con Trump, etcétera, pero nunca, y quiere el diálogo
entre Adán Augusto y Monreal, que se acaban de pelear. Nunca quiere el diálogo con la oposición. Ojalá que en esta ocasión escuche a todas las voces para salvar los ahorros de los trabajadores, que, pues díganme quién está seguro teniendo, si están en manos de quien quebró Pemex, que insisto, algo habrá hecho bien o con alguien le habrá quedado bien para que le den ese dinero para que lo maneje de manera opaca, discrecional, sin controles y sin rendición de cuentas. Y ahora sí, pues viene la campana, disculpen.